El que el Gobierno sigue actuando con falta de transparencia y con bastante opacidad ya no es un síntoma, sino todo un diagnóstico. Y no solo porque lo diga la oposición, también los medios de comunicación, los medios informativos, lo han puesto de manifiesto con noticias en las que, desde luego, desde Moncloa no se ha respondido a aquellos asuntos que, por ejemplo, el Consejo de Transparencia ha pedido al Ejecutivo que aclare, ya sea por la utilización del Falcon o por la utilización de residencias del Estado por parte del presidente del Gobierno, en los que habrían también descansado, veraneado amigos del presidente. Ahora también lo hemos visto con los fondos que tienen que venir de Bruselas para combatir de alguna forma la crisis económica a consecuencia de esta pandemia. Hoy el Gobierno se ha negado a hacer público ese informe del Consejo de Estado, en el que el Consejo de Estado, que como saben ustedes es un órgano preceptivo al que el Gobierno consulta para determinados proyectos de ley, para determinados asuntos de Estado, bueno, pues se ha negado a hacer público ese informe porque en parte del mismo se critica el método ideado por Moncloa para gestionar los fondos, para hacer el reparto de los mismos. Ha habido un rifirrafe tenso y bastante intenso entre el presidente del Gobierno y el propio líder de la oposición, Pablo Casado, en los que, bueno, pues el señor Sánchez ha dicho que no actúa con la responsabilidad que se le supone a un líder de la oposición, pero en ningún momento, ni él ni después, a preguntas de Ciudadanos o incluso de Vox, ningún miembro del Gobierno, ni la vicepresidenta Calvo, ni el vicepresidente Iglesias, ni Nadia Calviño, han hablado de ese informe. No han querido decir por qué han mutilado parte del mismo y han ocultado aquellas páginas críticas del Consejo de Estado en los que se pone en evidencia que el reparto que quiere hacer Moncloa no es el que debería hacerse. Y de alguna forma, bueno, pues aquí le da la razón a la oposición cuando la semana pasada votó en contra del Real Decreto que convalidaba ese reparto de los fondos, porque no se fían de lo que pueda hacer el Ejecutivo de Sánchez, por si acaso pudiera utilizarlos de una forma arbitraria y con el fin, por ejemplo, de generar cierto clientelismo político en un momento en el que lo que se trata es de salvar evidentemente la economía del país. Por eso ahora se entiende mucho menos la posición de Vox, que absteniéndose, como hizo en esa votación la pasada semana a la hora de convalidar el Real Decreto, pues se permitió que el Gobierno sacara adelante el mismo y no sufriera una derrota, que es lo que probablemente hubiera pasado si Vox no se hubiera abstenido. Ahora, esto explica el por qué era muy importante que desde el punto de vista de la oposición, antes de aprobar el decreto, se pudiera constatar que el reparto va a ser justo, equitativo y desde luego va a estar controlado de una forma eficaz también por la propia oposición y no solo desde Moncloa, como así va a hacer el Gobierno. En fin, vamos a ver en qué queda la cosa, porque este informe tendrá que conocerse, por lo menos la parte mutilada del mismo, y sabremos las objeciones que el Consejo de Estado ha puesto al reparto que Moncloa quiere hacer de esos dineros, 160.000 millones de euros, y será muy importante entonces comprobar por qué ahora el Ejecutivo, el señor Sánchez, se ha negado a explicar y a hacer público el mismo.